Una vez más me reúno con ustedes por este medio, precisamente para continuar con la segunda parte de este hermoso tema, que por cierto es muy importante para que ustedes, amigos que se encuentran en las religiones, que se encuentran sumergidos y abrazados por el imperio de la gran bestia, que ha engañado al mundo entero por un nombre de hombre, un nombre que no salva y no tiene ninguna clase de poder absoluto para poder librarte de la crasa ignorante en la que has caído. En todo caso, quiero seguir con este tema, un nombre erróneo, un nombre errático, ¿sí? Jesús no es un nombre, nunca lo fue y nunca lo será. Tampoco sería el Yeshua, ¿sí? Muchas personas en el mesianismo andan llamando Yeshua porque como tiene mucho significado, digamos, hebraico, y también tiene mucho parecido fonéticamente a Jesús, de Jesús en el latín y Sous en el griego. Entonces, realmente pues es importante saber de que la letra J no existía hace apenas 600 años, cuando mucho, como debe ser, y tenga en cuenta de que el nombre original es Yahushua y que fue acortándose hasta nuestros días a llamarse Yeshua, que realmente está en la pronunciación del nacimiento de nuestro Salvador. Lo sé, y de hecho muchas veces me he encontrado con muchas personas que tratan como de desacreditar estos mensajes que yo hago, pero estos mensajes no son avalados por el hombre, sino que estoy seguro que el Creador me dio el conocimiento necesario para poder darles a entender a ustedes, digamos, cuál es, digamos, el verdadero significado de su nombre, para que ustedes sean restaurados y no vengan, digamos, con otros asuntos de cómo tanta gente ha sido salvada, rescatada con milagros falsos en el nombre de Jesús. Escuchen, amigos cristianos, incluso los adoradores de los demonios, satanistas, brujos, hechiceros y chamanes también pueden hacer milagros. Recuerden el tiempo en el que Moshe también se enfrentó a muchísimos magos en aquellos tiempos en Mitrayin, en Egipto, en el que los brujos también podían convertir los báculos, ¿sí? Esos báculos en madera, en serpientes. Esto demuestra que el maligno también tiene poder para poder hacer milagros y sanaciones, pero al final es una condenación absoluta de tu neshma, de tu alma. Puedes hablar con la misma cantidad de paganos y con conversos paganos. Muchos de ellos están practicando la hechicería desde el cristianismo, ¿sí? Eso es cierto. En algunas de estas religiones paganas, especialmente aquellos originarios de Oriente, sobre el cambio de vidas. Eche un vistazo a la sociedad religiosa que está basada en los escritos de ciencia ficción e imaginaciones de Ron L. Hubbard, ¿sí? Si desea ver algunos defensores de alto perfil, de experiencias que cambian la vida, investiguen esto por sí mismos y verán el atractivo de la vanidad intelectual. Pero al final, ¿cuándo se revela la verdad suprema? ¿Sí? ¿Cuándo se revelará? Es tan ridículo como los pequeños hombres verdes del espacio que controlan la mente de todos los presidentes de la tierra. O ese hombre es Dios, o ese hombre viene de los volcanes. Esta falsa religión, ¿sí?, que también se deriva del mismo cristianismo, parece intelectual en la superficie, pero en lo profundo de sus núcleos, en las entrañas de sus misterios, en las enseñanzas, es una historia de bazar, de orígenes y futuro que solo un escritor de ciencia ficción podría soñar y convertir en una religión. Tenga cuidado con las religiones de este mundo, casi todas tienen una línea de base que se remonta a la religión original de Babilonia. Lo creas o no, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis 18:4, así dice: y oí otra voz del Samaín, del cielo, que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibas de sus plagas.
Algunos tienen buenos argumentos para haber encontrado un camino más justo, y más justo que el que han visto y experimentado en la comunidad cristiana. Recuerden, la comunidad cristiana ha estado mezclando la adoración pagana con la adoración y el servicio del Elohim creador verdadero durante cientos de años. Y como se mencionó anteriormente, estas prácticas religiosas se remontan fácilmente a la propia Babilonia. Hay cristianos que practican la mezcla de teología religiosa oriental, superstición y mito en sus cultos, tomando fragmentos de otras religiones paganas a medida que cambia el estilo de vida en busca de una experiencia religiosa físicamente agradable y buscando esa justicia en sus vidas. Este es un grave error que los israelitas quedaron atrapados en sí mismos. Lea la Torá, sí, el antiguo pacto, mal llamado Antiguo Testamento, y vea qué le sucedió. ¿Creen que somos diferentes? Tal vez estamos mejor, sí, es verdad. Lea Segunda de Reyes 23, vea cómo Yahushua, el rey de Israel, eliminó los ídolos paganos y los objetos de adoración del templo. ¿Sí? Lea cuán religiosos se habían vuelto la gente. Tenían religión, mucha religión, y la mezclaron con la adoración a Yahweh. Se habían vuelto tan religiosos en su adoración al servicio de los dioses falsos, todo tipo de dioses, que el creador verdadero se perdió en su conocimiento. Hasta que un libro acumulado, ¿sí?, acumulando polvo en el templo, fue descubierto y entregado al rey. Este libro de escrituras antiguas había sido extraviado, oculto, y luego fue encontrado, y el rey ordenó que se lo leyera. Le sorprendió hasta qué punto la gente se había alejado del único Elohim verdadero. Yahweh es su nombre. Y por eso se sentó a hacer las cosas bien. Destruyó las religiones falsas que habían invadido su país, su pueblo. Cuando venga nuestro rey Yahushua o Yahshua, él hará lo mismo, comenzando en Jerusalén. ¿Sí? Se avecina un fuerte movimiento, pero no como lo imaginaron los hombres. Yahushua no es Jesús. Va a restaurar a Israel, un gran Israel, de río en río, y todas las naciones vendrán al rey durante las fiestas de la semana o las fiestas de Shavuot, y rendirán homenaje a aquellos que se niegan. No recibirán un clima propicio para cosechas saludables y personas sanas. Lea Zacarías 14 y hágase estas preguntas. ¿Quién es el que está parado en el monte de los olivos? ¿Dónde está teniendo lugar esta batalla contra las naciones? ¿De quién es la carne que se consume? ¿Qué es la fiesta de los altares, mal llamado tabernáculos? ¿Quién será el que tendrá que venir año tras año para esta fiesta? ¿Qué es lo que Yahweh, Yahshua, promete hacer a los de Egipto y a los paganos del mundo si no aparecen en este momento? Con respecto a la última pregunta, que debemos señalar, la palabra lluvia no está realmente en el original, y cuando lees estos versos 18 y 19, es una promesa de una plaga, no solo contra todo Egipto, sino contra todas las naciones paganas que se niegan a venir a Israel para las fiestas de los altares. Es Zacarías 14 donde vemos la identidad de Yahweh como Yahshua, no como Jesús o Jesús o Yeshua. ¿Cómo funciona el engaño? Tomaré una cita de un popular diccionario de la Escritura como un ejemplo de qué enfrentan, ¿sí?, el creyente y el buscador de la verdad. Esta referencia continúa para dar los diversos relatos de cómo el Malach, mensajero, mal llamado ángel, Gabriel, dio el nombre de Jesús a María y José para nombrar a nuestro Salvador. Cubrí esto con cierta lógica razonable en declaraciones anteriores que se encuentran en este artículo, por lo que no volveré a este error nuevamente. Ya sabes, golpear a un caballo muerto. O sea, centrémonos en el cambio
en este trabajo altamente estimado como una representación no solo de algunos famosos, sino de toda la erudición de la escritura que rodea la perpetuidad de este error. Acabo de leer la cita anterior, ahora usemos la misma referencia para probar este error de la beca o de la cita, ¿sí? De la Ungers, que es un diccionario bíblico, página 581. El nombre personal de nuestro amo, ¿sí? No fue Jesús, ¿sí? Porque Jesús no significa Salvador. Es cuidadosamente acentuado por las repeticiones en el registro como muy importante. Es decir, muchos de estos libros simplemente copian otros diccionarios que a su vez han copiado de otros diccionarios, entonces perpetúan el mismo error. Realmente no necesitamos ir más allá. Vean el nombre de Yahushua, el nombre del asistente y sucesor de Moshe, y este es el mismo nombre dado a Yahushua, ¿sí? Como Joshua o Josué en su nacimiento. Si su nombre de nacimiento se encuentra en el antiguo pacto, ¿por qué no se encuentra, o mejor aún, por qué se reemplaza en el nuevo pacto mal llamado Nuevo Testamento? Del mismo libro recuperé información sobre cómo no se perdió la pronunciación del nombre de Yahweh. El mismo libro que hace la afirmación plana de que Elohim de Israel, Yahweh, no era conocido por ninguna otra persona en la faz de la tierra. Tenemos esta vista deslumbrante de la situación de nombres. Jesús por Yahushua, ¿sí? No es solo con el diccionario de Unger, una referencia que me gusta y uso, sino que también es prácticamente todos los demás diccionarios mal llamados bíblicos. Sí, existen muchos diccionarios, algunos me gustan, pero tienen muchos errores. Entonces, ¿qué manda nuestro Creador? ¿Sí? Nuestro Creador manda que nosotros restauremos su nombre, para que las personas que conozcan su nombre estén pisando en tierra kadosh, tierra apartada, para que sus calzados sean quitados. Ya no puedes seguir caminando en tierra donde los paganos han seguido caminando, sino que quita la calzada de tus pies para que tú puedas estar de frente al verdadero Elohim de Israel. Algunos diccionarios bíblicos como Holman, página 775, aparece la forma Jesús, forma griega de Joshua o de Yahushua, y el título que significa, según ellos, es Yahweh es salvación. Un error tremendamente grande. La palabra original es Mashiach, ¿sí? No Cristo, ¿sí? El nombre propio del Salvador del mundo siempre ha sido Yahshua o Yahushua. Increíble la admisión y la negación, todo en el mismo aliento, ¿sí? Siguiendo este mismo trabajo de referencia en la página 816, vemos la definición del nombre Joshua como Yahweh entregado, ¿sí? Vemos definido a Yahweh es Salvador o salvación. Bajo este encabezado, el diccionario de Holman da cuenta de que Yahshua es el héroe no reconocido del antiguo pacto, ya que él, no Moshe, condujo al pueblo elegido a la tierra prometida, el reino de Elohim, ¿sí? Ese es el verdadero rey de Israel. Algunos paralelismos se pueden ver claramente. Ciertamente el precursor de Yahushua, por venir, el verdadero Salvador, es aquel que es hebreo. Como vemos, hay un tipo de Mashiach y como un tipo de Yahushua, pero que sus nombres son griegos. Entonces, ¿por qué en el nuevo pacto, mal llamado Testamento, las escrituras griegas, ¿sí? o el nombre de Yahshua se cambia a Jesús? Escuchen, amigos cristianos, el nombre de Jesús ni siquiera es griego. El nombre de Jesús es un nombre inventado, una torsión del griego original al latín, al inglés y luego nuevamente a un inglés diferente y un inglés americano, hasta el punto de ser un nombre diferente, muy alejado del nombre dado a nuestro Salvador hebreo, cuyo nombre es Yahushua, que significa Yahweh salva o Yahweh sálvame. Un nombre que los discípulos enseñaron, un nombre por el cual todos deben ser salvos. Más lógica,
más diversión de la verdad. Alguien dijo, hablaban arameo en los días en el que Mashiach caminaba en su cuerpo. Y eso bien puede ser cierto, o alguna combinación de hebreo y arameo, por ciertamente no era griego. ¿Cómo se dice el nombre del Salvador en arameo? Simplemente es lo mismo que en el hebreo, Yahushua. Ciertamente no es Jesús, ni tampoco es Yeshua. ¿Sí? Nos quieren hacer creer a nosotros que en el arameo era Yeshua, pero yo tengo un estudio muy profundo acerca de ese nombre, que incluso lo tiene un criminal llamado Yeshua Bar Rabás, y yo he sido una de las primeras personas en sacar digamos a la luz pública todas estas grandes mentiras que se han ido perpetuando a lo largo de los días y de los tiempos, porque muchas personas ya ahora saltan del cristianismo al mesianismo, pero siguen con los mismos errores. Y por ahí me he encontrado con algunos que se hacen llamar rabinos, pero siguen siendo pastores evangélicos y siguen arrastrando las cadenas de la esclavitud de Roma, y ellos no son ningunos rabinos, porque el único verdadero rabino, maestro, moré, es Yeshua. Asumamos que el idioma de los hebreos se perdió. Mirando en el diccionario de Harper, vemos que el nombre arameo para Yeshua es Yeshua, ¿sí? Y el significado es el mismo, Yahweh es salvación. Pero ustedes y yo sabemos que Yeshua no tiene el nombre de Yahweh, o sea, no tiene el nombre del Creador. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que diga de que Yahweh es el Salvador, o que el Creador está salvando por medio de el Mashiach, ¿sí? Yahweh es la salvación. Pueden encontrar esto en la página 474. Vemos esta variante digamos entre los maestros cristianos que usan el nombre de Yeshua en casi el mismo aliento con Jesús. Esta forma se está volviendo cada vez más popular entre los maestros de Jesús como Salvador. La palabra rezar ciertamente significa repetir, ¿sí? En el nombre de Jesús o Yeshua, entonces se puede ver claramente de que muchas personas todavía no quieren ser restauradas, ¿sí? La pronunciación original, ¿sí?, de Yahweh puede ser con la A, no con la E. Es decir, la E o la A. En mi investigación descubrí que el nombre pronunciado con la E de una antigua fuente babilónica en el Museo Británico, lo interesante es que la E es una E larga, como la EE, y como tal en realidad hace un sonido similar, si no idéntico, de una A. Ninguna de las letras, sin embargo, pertenece al nombre como Yu, Het, Wat, Hei. Se destaca por sí solo. Así como el nombre de Yeshua, YHWH, es visto como pronunciado Yahweh, y Yeshua como Yahushua es el nombre sublime de nuestro Creador. Ciertamente deja espacio para los acentos, y Yahweh sería donde caen estas pronunciaciones similares. A medida que avanzan las transliteraciones, podría pronunciar su nombre como Eshua o Eishua, pero esto no dejaría ninguna conexión de letras hebreas, judías relevantes con el nombre original y más antiguo conocido de nuestro Creador, en lo que se llama hebreo paleo o el paleo hebreo, como YHWH, se sostiene por sí sola. También lo hace el nombre de Yahshua o Yahushua, es visto como pronunciado Yahweh, ¿sí? Yahushua, ¿sí? La misma palabra es Yahweh salva. El nombre sublime de nuestro Creador ciertamente deja espacios, ¿sí?, para sus propios asentamientos o los acentos que vienen del hebraísmo antiguo. Entonces, amados, Yeshua o Yeshua, una cosa más a tener en cuenta: el nombre Yeshua, un nombre, por cierto, los eruditos judíos prefieren y admiten, deja un elemento muy importante, la H, ¿sí? Dejar caer la mitad del nombre, dejar caer a nuestro Padre Celestial, el nombre de la salvación. Dejar caer la H del nombre es lo mismo que dejar al Padre fuera de su unión con nuestro Salvador. Yeshua es solo la mitad del nombre, y este error está bien con los eruditos judíos: mantener el nombre oculto fuera de las manos o boca de los gentiles. Un par de eruditos hebreos me desafiaron, y son hombres sinceros.
que no intentan guardar un secreto, se engañan a sí mismos y se niegan a ver el nombre de Yeshua en el antiguo pacto. Olvidan el nuevo pacto, recuerdan, son judíos y no reconocen el nuevo pacto como escritura, olvidando por el momento que las diversas facciones hebreas discuten sobre lo que es o no es escritura. El hebreo tiene el nombre de Yeshua, pero aparece como Yahushua y por el bien de una letra se niegan a ver la Emet. Verán, como se mencionó anteriormente, la última parte del nombre es una declaración de hecho. La primera parte del nombre es la mención indefinible o la identidad del Elohim creador de todos los Samaín y del planeta, ¿sí?, en el que vivimos. Entonces es Yeshua o Yahushua, ¿sí? De cualquier manera, el nombre de Yeshua se encuentra en el antiguo y en el nuevo pacto. Yeshua está en el antiguo cada vez que Yahweh es mencionado como nuestro Salvador o nuestra salvación. Como se mencionó anteriormente, la última parte del nombre es una declaración de hecho, y ya lo había mencionado anteriormente, aunque muy pocas personas quieran entenderlo. Entonces debe ser deletreado, y el verbo como Yeshua, no como Yeshua, ¿sí?, sino como Yahushua. Entonces es importante, ¿sí? También pondré un ejemplo. O sea, mi nombre por lo menos es Eddie y todavía puede pronunciarlo, ¿sí? Si elimino la vocal, la D, entonces ¿cómo se podría pronunciar? Obviamente pues simplemente con algunas siglas, pero si elimino otra, entonces obviamente pues voy delimitando mi nombre hasta convertirlo simplemente en unas letras. Pero originalmente el nombre del creador, obviamente le quitaron los judíos la palabra ya, ¿sí?, y le quitaron la H, de tal manera que solamente suena Y, o sea, la Y suena Y. Ellos están leyendo la Y como Y y no como Ya, como el nombre original, precisamente para no dar a conocer el nombre del creador Yahushua. Entonces ellos le colocan Y, Shua, de tal manera de que solamente suene Yeshua, para no mencionar el nombre de nuestro creador. En todo caso, el creador respiró el aliento de vida en él, en nosotros y en todas estas personas que están todavía perdidas, ¿sí?, en el paganismo total. Entonces, hasta aquí quiero comenzar con otro tema acerca de el nombre de nuestro creador Yahweh, ¿sí?, y cuál es el verdadero del Mesías. La conexión de Zeus, Jesús, Hail Zeus, o Jesús, Hail Zeus, fuente del diccionario del cristianismo Lore y Lenghent. El nombre de Jesús es aproximadamente 400 años o 600, como lo mencioné anteriormente, ¿sí?, porque el idioma inglés nunca tuvo la letra J hasta entonces. Esto es muy importante porque la escritura dice que solo por un nombre serás salvo. Entonces se vuelve terriblemente importante porque es un nombre reciente y desconocido. De hecho, la escritura King James, estoy hablando del inglés, el King James original tenía el nombre de Jesús adentro. Este es también un registro histórico del hecho de que el nombre de Jesús es un nombre muy moderno en términos de historia. Luego, por el otro lado, el tema, sí, tenemos el dios griego Zeus, que es una representación del dios Sol, que es el mismo Samael, el diablo, como lo conocen las culturas antiguas. A continuación se incluye información sobre el tema, pero no se debe atribuir al poderoso ningún nombre que comience con la letra J. Entonces el nombre de Jehová no puede ser el nombre del Todopoderoso. Tenemos una pista para el nombre del Todopoderoso de las Escrituras y la palabra aleluya. Aleluya, que significa exaltado sea Yah. Entonces Yah es su nombre. Entonces, ¿cómo se llamaba el Mashiach? ¿Sí? Era Yeshua, no Yeshua. Incluso porque vino en el nombre de su padre, y esto lo mencionaré en otro tema más adelante. Pero estoy seguro de que Yah habría sido quien oraba también en las personas del antiguo pacto y al Mashiach mismo.
Personalmente le pido a Yahweh en el nombre de su Hijo Yahushua. La siguiente información es muy interesante. El nombre de Jesús, un deshonor para el Mesías hebreo. ¿Por qué? Difamando al Mesías con un nombre pagano, reemplazando su nombre hebreo con un nombre griego pagano que honra a un Dios totalmente pagano y romano. El verdadero nombre del Mesías originalmente, ¿sí?, era pronunciado Yahushua, ¿sí?, y en algunos textos masoréticos como Yeshua. Este es el nombre original del Mesías. El nombre del Mesías nunca fue Jesús, ni Jesús, ni Yeshua. En realidad, el mismo nombre que Yeshua, hijo de Nun, correctamente pronunciado Yahushua, es bastante evidente que la forma moderna Jesús ni siquiera se parece remotamente al nombre original que usaron los discípulos. Esto es un hecho. En el libro de Mateo 1:21, interpreta el nombre original como Yehoshua, ¿sí?, en algunos textos masoréticos, pero sabemos de que la palabra Ye simplemente es una dicción, ¿sí? En la Enciclopedia Americana, volumen 16, página 41, el nombre Jesús no es un derivado de Yu-Het-Wat-Hei, de Yahweh. Hay un gran motivo de alarma cuando este nombre griego híbrido se está aplicando sobre el Mesías, porque no solo es el nombre apartado y kadosh de Yahushua, sino que se pierde la unidad profética y pura dentro de la palabra de Yahweh. Los primeros cristopaganos sincretizaron la cultura griega con el cristianismo griego, lo cual muy pocas personas lo saben, y fue allanando el camino para que el cristopaganismo se convirtiera en la religión estatal. El nombre Jesús, ¿sí?, nunca va a ser el nombre de nuestro amado Creador, aunque ellos quieran crear libros y películas. El mundo grecorromano tenía a su salvador y era Zeus, adorando a Zeus como la deidad suprema. Estaban listos para aceptar a Yahushua, pero ellos no lo quisieron. Pusieron fue Jesús, lo que significa saluda a Zeus. Ahora, nuestras escrituras traducidas dicen que el nombre del Hijo de Yahweh es Jesús, que es una palabra compuesta por Ye y Zeus, Hail Zeus. El origen del cristianismo también yo lo expuse anteriormente en mis anteriores videos, valga la redundancia. Este nombre del verdadero Mashiach es Yahushua, siendo hebreo. Era objetable a los griegos y romanos que odiaban a los judíos, por lo que se eliminó de los registros y se insertó un nuevo nombre, ¿sí? Fue reemplazado por Jesús, ¿sí?, granizo de Zeus, ahora conocido por nosotros como Jesús. Este simple o increíble pensar que todos estos años, cientos de años, la humanidad ha estado llamando al Salvador por el nombre equivocado. Es difícil renunciar al nombre de Jesús porque está muy arraigado en muchas personas religiosas y se ha dicho mucho y hecho en ese nombre. Algunos eruditos piensan que el nombre de Jesús fue corrompido por la temprana apostasía romana para que su nombre pareciera más greco-romano en lugar de judío. Después que los discípulos y el Mashiach habían sido retirados de la escena hebrea, Roma tomó el molde y lo ajustó a su propia herencia y sabor greco-romano, cargo de la fe cristiana, e intentó toda clase de paganismo idolátrico para poder ocultar el nombre original. Zeus era uno de los dioses más populares de la época, y la conjetura dice que tal vez el nombre de Jesús fue cambiado para complacer a los paganos. En el tiempo que eran reacios a aceptar la nueva emuná, fe, el emperador romano miró algunos de los hallazgos, ¿sí? Se sabe que el nombre griego que termina con sus o Zeus o Sous fue atribuido por los griegos a los nombres y áreas geográficas como un medio para honrar a su deidad suprema, Zeus. En el nuevo pacto, mal llamado Testamento, de 1611, en la versión King James apareció el nombre Yahushua. En las versiones masoréticas aparece como Yehoshua, originalmente donde se habla del Mashiach,
¿sí? Significa la salvación de Yahweh. Más tarde el nombre del Mashiach fue reemplazado por Jesús, griego, que más tarde en 1600 se convirtió en Jesús, comenzando con la nueva letra inglés J, que se introdujo en el momento. Además, el griego Jesús proviene del nombre de Zeus, el dios gobernante en el panteón griego. Entonces, Jesús o Jesús es griego y para Jesús significa granizo de Zeus. Vive estudiando los orígenes de los nombres. Cree que Jesús en realidad significa salve Zeus para Jesús, es griego, y significa granizo de Zeus. ¿Sí? Ye se traduce como granizo y Zeus o Sus se traduce como Zeus. El nombre en inglés, Jesús, por lo tanto, proviene etimológicamente de Júpiter, Zeus, el dios principal del antiguo Olimpo griego. Yeshua o Jesús instituyó, ¿sí? O se convirtió efectivamente en el que hoy vemos como el Mesías. Jesús es una transcripción de un nombre latino, Jesús, pronunciado Jesús, lo que no significa nada en hebreo, pero en latín significa Hail Zeus. Sí, el nombre de Yahushua hubiera sido transcrito a nuestro idioma, entonces hubiera sido el Creador salva o Yahweh salva. Es interesante notar que a lo largo de su vida, el Mashiach nunca se escuchó ser llamado por ese nombre, Jesús. La gran aventura del nombre comienza cuando usted comienza a abrir su propia mente a una capacidad totalmente intelectual y razonable. Se sabe que el nombre griego termina con Sus o Zeus y Sous, que son pronunciaciones fonéticas para el dios griego principal del Olimpo. Fueron unidas por los griegos a los nombres y áreas geográficas como medios para honrar a su deidad suprema. El nombre de Yahushua ha sido reemplazado por los nombres de Zeus o Jesús, que significa el granizo de Zeus, y esto ya lo había mencionado anteriormente, y es de origen pagano. Entonces, la búsqueda del Elohim, el verdadero nombre del Mashiach, revela que el nombre de Jesús está relacionado con el dios griego del sol, Zeus. ¿Sí? Digámoslo así, que Jesús, ese fue el nombre que se le dio por la iglesia primitiva muchos años después de su muerte. Querían eliminar cualquier judaísmo de la nueva creencia, eliminaban su nombre judío o hebreo, mezclaban el nombre de Zeus en la iglesia cristiana para que fuera cómodo para todos aquellos que adoraban a los dioses griegos y romanos. Se hizo más fácil para los paganos y convertirse en cristianos, dado que Zeus fue el principal dios de su experiencia. Atribuir el nombre de Jesús a Yahushua le dio la máxima prioridad en la jerarquía de adoración. ¿Sí? Vientos de exaltaciones o creyentes o seguidores, el sonido del shofar, etcétera, todo fue cambiado por Alá. La palabra alabanza significa Alá es el más grande Dios. Esta nueva iglesia adoptó varias deidades de los paganos y descartó el altísimo Yahweh de las escrituras israelitas, y también descartaron a su bendito hijo Yahushua. Eso se encuentra en la historia de la iglesia cristiana. ¿Sí? Hurmut, página 43. Los paganos de Grecia y Roma habían adorado a Zeus como la deidad suprema y su salvador, por lo que ahora estaban ansiosos por aceptar a Jesús como Jesús o Zeus como su salvador, y este está en el origen del cristianismo. Nuestra escritura traducida dice que el nombre del hijo es Yahushua, ¿sí? Una palabra compuesta de Ye y Zeus, del verdadero nombre del Mashiach, era Yahushua y fue reemplazado por Jesús. Entonces los hebreos llamaron a su próximo salvador Christus, que proviene de un ídolo pagano. Los discípulos del Salvador, ¿sí?, lo aceptaron como tal, y para ellos los griegos, sin embargo, rechazaron el nombre hebreo y lo llamaron Jesús. En lugar del origen, el cristianismo dio a todo paso para toda la clase de idolatría pagana. El plan de los griegos era simple, simplemente dejaron caer la terminología hebrea de los nombres que se referían a la verdadera potencia hebrea, y sustituyeron el nombre o letras refiriéndose al nombre de la deidad suprema.
Entonces la deidad suprema de ellos ya sabe que era Zeus, Hail Zeus. No hay más discusiones. Es hora de volver a una legítima, ¿sí?, creencia, un legítimo nombre hebreo del Mashiach, Yahushua. Deseche sus excusas para aferrarse al error, ¿sí? Esta determinación a que todos aquellos que solicitan la salvación del Mashiach deben dirigirse a él de manera honorable. El tiempo de la ignorancia ha terminado. Este es un decreto legítimo y obligatorio de Yahweh mismo. Incluso Mashiach ya no permitía que su nombre sea deshonrado. Presta atención, es un requisito seguro y lo será, evidentemente, cuando el Mashiach sea revelado a la humanidad en un futuro muy cercano. El único Salvador en la Escritura es Yahushua, el Hijo de Yahweh, o la manifestación física, carnal del Omnipotente. Entonces, originalmente el nombre del Mashiach era Yahushua y es Yahushua. Él vino en el nombre de su Padre y por eso nosotros debemos aceptarlo tal y como es. Entonces, amados, Yahushua es el nombre original del Mesías, el nombre del Mesías. No existe otro. En realidad, el mismo nombre de Yahshua, hijo de Nun, corresponde pronunciado a Yahushua, y es bastante evidente que la forma moderna de Jesús ni siquiera se parece remotamente. Entonces, el nombre de Jesús debería haber sido traducido al inglés como Josué, ¿sí? Aunque tampoco debería ser, porque estaríamos alterando su nombre. Entonces, digamos, cumplir la profecía de la Escritura, usar el nombre real del Mashiach, es la única manera de poder nosotros honrarlo, ¿sí? En el libro de Joel 2:32, y sucederá que cualquiera que invoque el nombre de Yah o de Yahweh será salvo. Hechos 2:16, 17 al 21. Pero esto es lo que ha dicho el profeta Joel: en los últimos días, dice el Todopoderoso, el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Romanos 10:13, o 10:13, perdón. Porque cualquiera que invoque el nombre de Yah será salvo. Hechos 4:10 al 12. Sea sabio por todos ustedes y por todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yahushua Hamashiach de Netzarat, a quien ustedes empalaron, a quien Yahweh resucitó entre los muertos, y en ninguno otro hay salvación, porque tampoco hay ningún otro nombre debajo del Samay que se dé entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Todas las escrituras anteriores se cumplirán solo en el nombre de Yahushua, como el nombre original de Yahweh está incrustado en el nombre del Mashiach, y se puede llamar el Mashiach aún sigue invocando el nombre de Yahweh. El Mashiach es hebreo, no griego ni romano, y volverá a su verdadero nombre. El único Salvador en la Escritura es Yahushua. Él vino en el nombre de su Padre y por eso debemos adorarlo, lejos del nombre pagano de Jesús. Entonces, amado, el origen del cristianismo, ¿sí?, siempre ha sido pagano, idolátrico, y mezclan todo lo pagano con las cosas kadosh. Entonces, es tiempo de ser restaurado, ¿sí? Es tiempo de poder regresar a casa, a los brazos de nuestro amado Padre. Bienaventurado el que viene en el nombre de Yahweh, Hosanna en lo más alto. En el libro de Matibyahu, Mateo 21:9, es muy interesante porque la palabra Hosanna es una palabra griega y obtuvo el significado de fuente y definición, una exclamación de adoración. Hosanna, Hosanna es una traducción de la palabra hebrea Yashah, es en medio para salvar o salvación. Escuche cómo sonaba Hosanna en hebreo, pasando, por la fonética, la palabra de Yashah, ¿sí? La palabra Yahushua significa Yah, es salvación, y la palabra Hosanna significa salvar o salvación. Pero cuando se habló en ese entonces, sonaba mucho como Yahushua. Para mí suena como Yahushua o Yahushua. Pero si realmente escuchas el Yaser, pase, a un punto muy importante dentro de su propio lev, de su propio corazón, ¿sí? El Mesías dice en el libro de Matibyahu 23:39, porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bienaventurado el que viene en el nombre de Yahweh. Entonces, amados,
hasta aquí los acompaño en este hermoso tema y ahora vamos a abordar otro tema mucho más importante. Por favor, les pido que estén atentos y compartan a todos sus pequeños hermanos para que salgan de todas estas religiones paganas.